Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Te pedimos, Santo Espíritu de Dios, tu asistencia en esta noche. Danos la gracia de poder ir entendiendo cada vez más el llamado a ser misioneros de lazos de amor mariano. Danos la fuerza, la valentía. Danos, Señor, tu Espíritu para poder así entenderlo todo desde ti y no desde el mundo ni desde nuestra carne, y menos de Satanás, sino de tu voluntad y de tu querer, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, antes de empezar, una pequeña lectura del hermano de Asís. Dice: los asaltantes de Montecasale. A pocos kilómetros de Borgo San Sepulcro, subiendo una pendiente empinada, se llega a un lugar llamado Montesale. En el barranco había una roca saliente, de dimensiones extraordinarias. Parece el techo del mundo. Francisco buscaba siempre estos lugares para cultivar la amistad con Dios, porque los hermanos podían guardarse contra el sol, la lluvia o la nieve, y además tenían muy cerca agua corriente. A un lado y encima del barranco, construyó el hermano una choza de hierba seca, ramas y barro. Se llamaba Eremitorio de Montesale. Al frente de los ermitaños estaba el hermano Ángel Talarti, que igual que su homónimo de Ángel, había sido caballero y militar en el siglo. Merodeaban por esos pasajes solitarios 3 famosos bandoleros que se dedicaban a asaltar a los transeúntes. Al no tener a nadie que asaltar y muertos de hambre, se presentaron con no muy buenas intenciones en la choza de los hermanos. Al verlos, el antiguo soldado se encendió de ira, increpándoles: asesinos y holgazanes, no contentos con robar a la gente honrada, ahora quieren engullir las pocas aceitunas que nos quedan. Tienen edad para trabajar, ¿por qué no se contratan como jornaleros? Ante estas palabras los bandoleros parecían no inmutarse. Al contrario, su frialdad denotaba que persistían en sus avisas intenciones. Es bueno que sepan, les dijo Fray Ángel amenazadoramente, que soy un viejo soldado y que más de una vez he partido de un tajo a canallas como ustedes. Y si ahora no tengo espada detrás de la puerta, sí tengo un garrote para partirle la espalda. Y agarrándolos comenzó a golpearlos mientras los forajidos se escapaban precipitadamente. Era una victoria más del antiguo soldado. Se divirtieron los hermanos y se rieron de buena gana con el presente lance. Al caer la tarde regresó Francisco de la limosna y los hermanos le contaron regocijadamente y entre risa lo ocurrido. Mientras se lo contaban, el hermano no abrazó ni la más leve sonrisa. Ellos percibieron que el chascarrillo no le hacía ninguna gracia. Entonces también ellos dejaron de reírse. Acabada la narración, el hermano no dijo ni una palabra. Se retiró en silencio y salió al bosque. Estaba agitado y necesitaba calmarse. Un soldado comenzó pensando: todos llevamos dentro un soldado, y el soldado siempre para poner en fuga, herir o matar. Victoria militar. ¿Cuándo una victoria militar ha edificado un hogar o un poblado? La espada nunca sembró 1 metro cuadrado de trigo o de esperanza. Francisco estaba profundamente turbado. Evitaba, sin embargo, que la turbación derivara mentalmente en contra de Ángel, porque eso sería, le parecía a él, igual o peor que descargar golpes sobre los bandidos. Sácame, Dios mío, la espada de la ira y calma mis tempestades, dijo el hermano en voz alta. Cuando estuvo completamente calmado y decidió conversar con los hermanos, se dijo a sí mismo: Francisco, hijo de Asís, recuerda, si ahora tú reprendes a los hermanos con ira y turbación, eso es peor que dar garrotazos a los asaltantes.
convocó a los hermanos y comenzó a hablarles con gran calma. Ellos al principio estaban asustados, pero al verlo tan sereno se les pasó el susto. Siempre pienso, comenzó diciendo, que si el ladrón del Calvario hubiese tenido un pedazo de pan cuando sintió hambre por primera vez, una túnica de lana cuando sintió frío, o un amigo cordial cuando por primera vez sintió la tentación, pienso que nunca hubiese hecho aquello por lo que le crucificaron. Francisco hablaba bajo, sin acusar a nadie, con la mirada en el suelo, como si hablara a sí mismo. A todos los ajusticiados, continuó, les faltó en su vida una madre. ¿Quién sabe del revés de cada cosa? ¿Cuántas veces está la aurora detrás de la montaña? Nadie es malo, a lo sumo es frágil. Lo correcto sería decir enfermo. Hemos prometido guardar el Santo Evangelio y el Evangelio nos dice que hemos sido enviados para los enfermos, no para los sanos. ¿Enfermos de qué? De amor. He aquí el secreto, el bandolero es enfermo de amor. Repartido un poco de pan y un poco de cariño por el mundo y ya pueden clausurar todas las cárceles. Oh, el amor, fuego invencible, chispa divina, Hijo inmortal de Dios inmortal. ¿Qué hay que resista el amor? ¿Cuáles son las vallas que no pueden saltar el amor y los males que no los pueda remediar? Aquí Francisco entonó un himno encendido al amor, Hijo de Dios. Ahora añadió, despacio y bajando mucho la voz, yo mismo iré por esos contrafuertes cordilleranos en busca de los bandoleros, para pedirles perdón y llevarles pan y cariño. Al oír estas palabras se sobresaltó Fray Ángel. Hermano Francisco, yo soy el culpable y yo soy quien debe ir. Todos somos culpables, querido Ángel, respondió el hermano. Pecamos en común, nos santificamos en común, nos salvaremos en común. Fray Ángel se puso de rodillas diciendo, por el amor del amor penitente, hermano Francisco, esta penitencia. Al oír estas palabras, Francisco se conmovió y le dijo, está bien, querido hermano, pero harás tal como te voy a indicar. Subirás y bajarás por las cumbres y hondonadas hasta encontrar a los bandoleros. No deben andar lejos. Cuando los divises, les dirás, vengan hermanos bandoleros, vengan a comer la comida que el hermano Francisco les preparó con tanto cariño. Si ellos distinguen, pasen tus ojos, enseguida se te aproximarán. Tú entonces les suplicarás que se sienten en el suelo. Ellos te obedecerán sin duda. Entonces extenderás un mantel blanco sobre la tierra. Colocarás en el suelo este pan y este vino, estos huevos y este queso. Los servirás con sumo cariño y alta cortesía. Cuando ya estén hartos, les suplicarás de rodillas que no asalten a nadie, y lo restante lo hará la infinita misericordia de Dios. Así sucedió. Diariamente subían los ex bandoleros al eremitorio cargando leña a hombros. Francisco le lavaba frecuentemente los pies y conversaba largamente con ellos. Una lenta y completa transformación se operó en ellos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Este es uno de los relatos del hermano de Asís. Bueno, ¿qué les llegó? Lo más fuerte, juntos pecamos, juntos nos santificamos. A ver, vamos a poner el micrófono ahí, hazme el favor, don Freddy. Aquí, luego ¿Quién como Dios? nadie como Dios. Lo que más me tocó es esa frase, juntos pecamos o juntos nos santificamos. Yo creo que es muy para nosotros los misioneros. Muy bien. A don Edgar ahí atrás. No es una frase de San Juan de la Cruz, entonces me acordé escuchando lo que estaba leyendo. Decía, donde no hay amor, ve y siembra amor para que coseches amor. Muy bien. A ver, ¿quién más? Ya, pasar aquí al anfitrión. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Muy hermoso todo el relato porque se da uno cuenta de que somos muy miserables. Ellos vinieron y asaltaron al hermano y podríamos decir, está justificado porque lo iban a asaltar. Hizo lo que
podríamos decir, está bien. Y uno se da cuenta del amor ardiente de San Francisco. Es impresionante ver cómo lo lleva a meditar y a que reflexione de que solo el amor puede transformar el corazón de esos hombres y que lo hicieron porque en el fondo hubieron muchas heridas desde su niñez. Bueno, mirar la persona desde toda su vida y empezar a sanar desde allí. Qué lindo es. El amor es impresionante y como Francisco, o sea, ponernos a imaginar cómo era el amor de Francisco, uno dice, Dios mío, qué impresionante. Muy bien. ¿Quién más hay, don Eugenio? Como Dios. Nadie como Dios. Bueno, cuando escuché el relato acá de San Francisco, me lleva a los días de hoy, pues a lo que está pasando, en las confrontaciones, la polarización del país, de la guerra y los ataques, todos estos paros, y que se contesta violencia con más violencia. Y vemos pues como San Francisco a esto que le hicieron a sus hijos, él les contesta con amor. Entonces miramos cómo el amor derriba todo eso y es como una enseñanza para el día de hoy en lo que estamos viviendo en la sociedad, que si devolviéramos el mal con bien y con amor, es la única manera pues como de cambiar esto. En verdad, un incremento del odio. Todo uno ve en la sociedad, todo es odio por todas partes, ¿no? Entonces, bueno, ¿alguien más? Un relato, digamos, que se podría decir muy antiguo, porque estamos hablando pues que más o menos 8 siglos atrás, ¿cierto? Pero que nosotros en los retiros lo hemos visto muy actual. O sea, en los retiros llega la gente armada, prevenida, llegan con sus problemas, en fin. Y ante la manifestación de cariño y más del amor divino, la gente se desarma. Y eso no nos puede olvidar en los retiros, que la gente, lo que convierte a la gente es el amor. Igual pues obviamente hay que trabajar en el programa, en las charlas, en todo, pero la gente se convierte en el amor. Y eso no nos puede olvidar porque Francisco fue un hombre que fue así. Inclusive pues él hubiera dado rabia que los mismos hermanos hubieran hecho eso. O sea, ¿cómo le ocurre pues que los que predican el evangelio agarraron a palo pues a alguien que cometió el error? Pero entonces él mismo tuvo que pedirle a Dios como que lo serenara para poder coger aire, y eso es aplicable en todo, o sea, en la familia, en la comunidad, en el trabajo, en la sociedad. Un relato que es muy necesario para estos tiempos. El amor es lo único que puede transformar el corazón. Don César, préstenle el micrófono a don César, por favor. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Hablando de la vigencia de San Francisco y sus palabras y del llamamiento a la paz, precisamente cuando entramos por estos días a las parroquias de los hermanos de San Francisco de Asís, San Benito y todo eso, habla cómo se están cumpliendo 8 años, se están celebrando 8 años del encuentro de San Francisco de Asís y el sultán, que fue algo muy bonito porque fue precisamente ahí en ese camino fue donde él compuso esa oración sobre la paz, ¿cierto? Señor, hazme un instrumento de tu paz. Entonces, precisamente corroborando pues todo lo que estamos hablando. Muy bien, yo le pago a don César. Entonces, bueno, y hablando de retiro, antes de empezar con el tema, estuvimos en el retiro el fin de semana con Rodri, pues siempre logramos subir el sábado después del congreso. Estaba planeado que subíamos con el que tipo 12:30, ¿cierto? Pero bueno, a la final salimos más tardito, pero logramos llegar y fue muy bueno porque se vienen muchos cambios para el programa. Se vienen muchos cambios para mejorar. El tema en la comunicación, Rodri lo cambió completamente. Se da una hojita con 20 preguntas y se daba porque ya esa hojita no va más. La dinámica que se hacía pues de la comunicación, de que la parejita llegaba, invitaba al otro, se complementó. Bueno, se le quitó el vecino seductor, que Rodrigo, yo que eso era más bien quitarlo, pero se le complementó con una cosa muy bonita que le ocurrió a Rodri, y es complementarlo con la pareja después de que llega de retiro. Entonces quedó muy bonita. Otros, dentro de las charlas se fusionó. ¿Cuáles fueron las dos que fusionaron, mi amor?
matrimonio como sacramento y santificación del matrimonio. Entonces se fusionaron y en el espacio se colocó, ¿qué quedó? Se colocó una charla que se llama Familia, Diseño Divino, que toda la parte matrimonial se va a empezar es con eso. O sea, que el matrimonio y la familia fue un invento de Dios, porque si no haces ese piso, ¿qué le vas a hablar de moral sexual? ¿Qué le vas a hablar? Quedan tablas, o sea, tratar de convencer a alguien desde lo humano, pero cuando es algo divino, ya es distinto. Ahí se va a aprovechar a hablar de las diferencias, o sea, cómo el pecado original los hirió a hombre y mujer, para que se pueda entender bien lo que se viene en la parte de matrimonio. Quedan antes de la charla de moral, porque moral se pasa después del barro. O sea, estaba antes del barro y ya moral se pasa después del barro, porque lo que se quiere es... Sí, porque lo que se quiere es no quedar... A ver, la moral no es qué es lo que no se hace. O sea, la moral es la vivencia, o sea, es la vida. Entonces, lo que se quiere es no presentar la moral sexual como que no haga, no haga, no haga, sino después de entender que es desde Dios, lo lindo que es la moral sexual, o sea, la belleza, la santificación que se da. Hablarlo en términos más amorosos, en términos de dignidad, en términos no de prohibiciones, que también pues obviamente van a tocar las prohibiciones en el examen de conciencia, más bien en términos de ver la belleza, y es que ese sería el verdadero antídoto, porque iríamos de un extremo a otro tal vez igual de dañino, el extremo de las personas que el libertinaje y que no utilizan la sexualidad de manera de amar, sino de utilizar. Entonces si nosotros vamos al otro extremo ya de que las prohibiciones, entonces no formamos la conciencia de las personas, hay que formarlas es en lo que tanto intentó hacer San Juan Pablo II, y es elevar el cuerpo del hombre, ¿cierto? Elevarlo a que, no elevarlo porque haya que elevarlo, y no verlo desde la obra de Dios. Entonces se han hecho unos cambios, mañana vamos a tener reunión con el Consejo Directivo ya para acentuar bien todos los cambios, y ya con eso vamos a empezar a hacer todos los escritos y todo el material para grabar, si Dios quiere, en diciembre vamos a grabar entonces ya el retiro que va a quedar. Entonces sí, algunos cambios que hizo Rodri muy buenos, o sea, la verdad que van a mejorar el retiro, y le vamos a trabajar a todo el retiro, sobre todo, por ejemplo, en la parte de conversión. A ver, la parte de soberbia no puede quedar como que es la charla donde yo logro que la otra persona cambie para el otro. La soberbia tiene un objetivo, es muy claro, y es reconocer que somos creados. Entonces, vamos a trabajar mucho esa parte de conversión en el sentido no porque se esté haciendo mal. Inclusive yo les decía a Rodri pues que esa parte de conversión hay que reforzarla inclusive en los retiros de general, o sea, en la parte de conversión. Porque a veces la parte de conversión queda como muy convertidos para uno mismo o para el prójimo, y uno se convierte ¿a quién? A Dios. Ahí están todas las fallas del hombre. Cuando el hombre no se convierte a Dios, ahí están todas las fallas. Sea matrimonio, sea trabajo, sea social, lo que sea. Las fallas están en la conversión. Entonces, la charla de soberbia no es una conversión para que viva mejor. No es deje de hablar duro porque es un soberbio para que hable pasito y vivan mejor. La parte de la soberbia es para reconocer que somos creados. Ese es el objetivo y lo vamos a anotar todo. O sea, vamos a anotar el objetivo de cada charla, que es lo que busca. Entonces, vamos a ver, vamos a trabajarle mucho desde el centro si Dios quiere, para tenerlo ya en diciembre, poderlo grabar, y ya en enero pues poderlo difundir a todo el movimiento. Qué pena. Eso estaba pensando esta semana no, ayer, que estaba pensando que era muy bueno que de pronto en las dinámicas y en las charlas mirar el espíritu de la charla. Porque es que yo he visto que hay mucha gente, por ejemplo, da una charla o hace una dinámica, y bueno, la dinámica es así, pero no sabe como el espíritu de la dinámica, ¿por qué la dinámica qué es? Entonces, como buscar el espíritu de la dinámica para que quede más claro y por qué, y pues ya uno la enfoca más en lo que es, ¿no? Claro, por ejemplo, una de las fallas es que por el horario, culpa de quién, de nadie, pero por el horario, la dinámica y la pasión a veces la pasan para el otro día. Y eso es un error gravísimo, y después uno paga las consecuencias en Nueva Era y en todo eso, porque cuando vos no pegas la dinámica de la pasión al examen de conciencia,
la gente se desconecta, pierde todo el sentido, pero cuando está unida al examen de conciencia, inmediatamente la gente lo referencia, pues inclusive hay una de las cosas que yo personalmente hago cuando levantan a Jesús en la dinámica de la pasión, yo les digo, miren la calificación del examen que acabamos de hacer y te reías y hasta alardeabas de tus pecados, mira tu examen, ahí saca la calificación, Dios crucificado por ti, entonces ahí mismo trae una contrición, pero cuando lo dejas para el otro día, o sea, se pierde, sí, muy bonito, pues sí, Jesús murió por nosotros, pero no lo conectas con el examen, exacto, con el examen de conciencia. Entonces vamos a escribir todo eso, lo vamos a escribir, por ejemplo, Roy nos pidió que el criterio, la pasión no se pasa por nada para el otro día, o sea, tiene que ser ahí, seguido el examen de conciencia, porque no pierde. Y el problema es que entonces, claro, cuando vas a hablar de moralidad sexual, pero ¿y por qué? Es que no, mira, no hagas esto porque no le agrada a Dios, pero ¿cómo así? Y no puedo. ¿Y por qué? Claro, porque no ha tenido un encuentro con la pasión de Cristo, entonces no le va a llegar. Entonces son cosas que vamos a ir anotando. De todas formas, lo que vamos a hacer, si Dios quiere, pensamos que después del reglamento íbamos a tener un poquito de antropología, pero no, lo que vamos a hacer es charlas de retiro. O sea, después de reglamento, para explicar cada uno el sentido. Además, pues, obviamente vamos a tratar de traernos a Rodri, porque era muy charro, porque Rodri decía, no, hermano, yo no puse eso. ¿Quién inventó eso, hermano? Y entonces los muchachos le decían, Rodri, pero eso estaba aquí desde que yo estoy. No, ¿cuánto de que yo no venía entonces? Claro, Rodri como 8 o 9 años sin ir a retiro de matrimonios. Pero entonces, lo que sigue después del reglamento es precisamente charlas de retiro para explicar cada charla como se explicó en general. No es que se vaya a decir cada charla exactamente qué se dice, no. Sea la estructura, el sentido y ya cada uno lo alimenta con sus ejemplos y con su vivencia. ¿Quién como Dios? Entonces ya aquí tenemos trabajo largo. Aquí no fuimos de largo. Hermano, pásale el micrófono, hazme el favor. Aquí como Dios. Ahí como Dios. Entonces cuando digamos, porque la charla, la dinámica de la pasión en muchas ocasiones se ha pasado para otro día por el tema del tiempo, porque algo sucede, entonces también van a dejar claro, o sea, si en ese momento hay que pasar a alguna charla o alguna dinámica, ya explicarán cuál se puede pasar. Sí, eso se va a revisar bien. Realmente ninguna fue pasar. Ninguna. Lo que pasa es que de ahí está apretado porque uno no puede dar el perdón tampoco. Y si no hace la fogata ahí. Toca. Sí. Toca tirar mucho orden. Ordenado en las charlas el tiempo, si es bien juicio el tiempo. Es que ahí donde está que a veces el tiempo es donde si un predicador se pasa 20 minutos o media hora, ya se colgó. Sí. Pero también miremos algo que era lo que hablábamos porque nos decían, es que a veces el tema del tiempo, pero pensemos, por ejemplo, el día siguiente se le dedica mucho tiempo a muchas otras cosas. Por ejemplo, la bendición se empieza casi a las 11, 11:30. Entonces, o el día de la cena, que la cena está empezando casi a las 11 de la noche y aún así hacemos serenata y eso no se pospone. Entonces, y nos trasnochamos y, ¿cierto? O sea, entonces esto que es fundamental y que tiene que estar ahí con mayor razón, digamos que hay que hacer el esfuerzo, así nos toca trasnochar un poquito, pero la clave sí está, de hecho, en conversión es así, ese primer día es tal cual el retiro de conversión. Es muy fuerte, pero toca exigirse mucho en que los predicadores seamos juiciosos en el tiempo. Y el administrativo Es que ahí es donde o sea, yo creo que si nosotros nos ordenamos con las predicaciones, el retiro no tiene por qué colgarse. Y lo que pasa es que uno se ordena en las predicaciones cuando sabe el objetivo claro. O sea, esto es lo que debo de hacer de la charla, porque uno a veces quiere hacer mucho, incluyendo lo que la intención de la charla, pero a veces se le sale lo principal por dar mucho en la charla, entonces... O nos decía Rodri, que nos decía, es que a veces, o cuando no nos preparamos bien, nos ponemos a dar palo y a dar vueltas y vueltas, ¿cierto? Y no vamos como a lo concreto. Sí, nos va a exigir un esfuerzo y orden de todos. No, el establecer eso... Hay que tener un orden, inclusive en el tema de los descansos. A veces pasa mucho que se alarga mucho, por ejemplo, el desayuno, que es de media horita y se van 45, entonces van 15 minutos de desayuno, el refrigerio otros 15 minutos de más, el almuerzo hasta media hora, entonces todo eso sí tiene que uno tenerlo muy organizadito. ¿Quién como Dios? Ay, como Dios.
Bueno, qué bueno estar aquí. Vengo pues en representación de Misión Adoración. Ya. Me presento, John Giraldo. Quería hacer un aporte a lo que estamos hablando. En el retiro de matrimonios, yo hace tiempo vengo viendo como algo que quería expresarlo, yo creo que es el momento. Nosotros en el retiro es muy bonito porque nos transformamos, se transforman muchas familias, pero he visto que de pronto a veces atacamos los síntomas mucho en todas las charlas y de pronto a la raíz le falta trabajarle un poco. ¿A qué me refiero? A la sanación interior. Cuando uno se acerca a los matrimonios y tiene un matrimonio, se da cuenta que la mayoría de dificultades del matrimonio es el choque de dos heridas normalmente, de una herida del otro, una herida de ella y una herida mía. Entonces, aunque el retiro tiene la charla de perdón, que se trata de la sanación, la bendición de la Virgen, no sé si sería bueno que examinaran ese tema, porque cuando vivimos como pareja sabemos que nuestras dificultades, y todos los que somos casados, que somos todos los que estamos acá, sabemos que si no atacamos las heridas, buscamos la raíz, vamos y la sanamos, estamos como atacando los síntomas y no la raíz. Lo digo por mi experiencia, porque en el caso mío mi matrimonio ha sido una bendición muy grande porque ha sido un examen desde que tengo recuerdos hasta hoy. Y a medida que he empezado a vivir un proceso de sanación con mi tío, pues sacerdote, me he dado cuenta que mi matrimonio ha mejorado mucho, ha sido una cosa mucho más bonita. Entonces, en ese sentido yo quería hacer ese aporte, que muy bueno que le diéramos como más fuerza a la raíz de los problemas, que muchas veces atacamos el pecado, el mundo, pues el demonio lo denunciamos, pero hay algo tapado allá dentro de nosotros, que son las heridas que chocan, generan daños y no nos damos cuenta qué es, y son heridas que están ahí tapadas. Entonces como que qué bueno que estudiáramos esa parte. Sí, Roy nos daba algunos criterios sobre eso, inclusive pues, por un lado, sí hay que trabajarle personalmente más a la sanación, pero no tanto en tiempo, sino como en la calidad de la sanación, porque Rodri inclusive nos decía que, por ejemplo, al barro el otro día se piden perdón, en fin, y Rodri dice, o sea, ya ahí basta el perdón con la gente. O sea, ya en la fogata se vio hacer un perdón tan bueno que en el barro es el perdón a Dios. O sea, es que el primero que ofendí, es en términos de pecado y gracia el barro. ¿Sí me entienden? Entonces muchas veces se convierte ahí esa sanación interior. Y en realidad lo que dice Rodri, pues en todo el retiro usted puede hacer sanación interior, inclusive haciendo las charlas, haciendo la dinámica de las cartas, y ahí se va sanando gente. Pero entonces, que no sea que por hacer la sanación interior en lo humano se pierda el enganche con Dios, que es lo que al fin y al cabo va a solucionar todo el problema donde sea. Si lograr que la gente se enamore de Dios es lo que realmente les va a asegurar que se sanen en el camino, que perdonen, que reconstruyan su hogar, porque si no queda bien afinado el amor a Dios, entonces todo lo otro va a quedar cojeando. Entonces hay que trabajar más la sanación para que sea más efectiva, ¿cierto? Digamos que más efectiva. Rodri nos da unos pasos de la fogata, que nosotros normalmente hacemos un perdón muy desde nosotros, y Rodri tenía razón, decía, el perdón es un regalo de Dios, perdón, o sea, es un don. Pero nosotros lo hacemos como si fuera la técnica nosotros, y lo único que hacemos nosotros es disponer la gente para que reciba el don de Dios, el don del perdón. Entonces hay que trabajarlo mejor, pero no quiere decir que sea más tiempo, sino que hacer los momentos de perdón bien hechos, y ya los momentos de amor de Dios hay que dejarlos vivir. En fin, cuando ya veamos el pensum de charlas de retiro, lo vamos a explicar mejor. Cada dinámica, porque cada dinámica, Rodri decía, esta dinámica tiene ese sentido, lo que se busca es esto. Entonces fue muy bueno porque nosotros anotamos cositas, y ya pues solamente para grabar el retiro vamos a hacer los escritos del centro y ya empezamos a explicar cada charla. ¿Quién como Dios? Esa dinámica del diálogo quedó, miren, ustedes no se imaginan, no una sola pelea en el diálogo. Y siempre, o sea, en las que yo he estado, eso es, espere 5 minutos y verá para que vea. No, pero así fue, vea, ni una sola. Sí, es cierto, muchachos, o sea, ni una sola pelea y la gente feliz. Primera vez que terminan todos felices y qué bueno y tal cosa, pidiendo más tiempo para dialogar. Es que no, pero espere que yo no he acabado, Rodrigo. Una belleza, ya la van a ver para que vean el cambio. Y la raíz era porque nosotros tocábamos síntomas, o sea, les sacábamos el problema, pero no les dábamos una solución. O sea, ellos no encontraban, como que quedaban ahí con el problema y defiéndanse. O sea, como que sí, era muy teso. En cambio, comenzando desde la obra, porque digamos que la obra era, ¿cuál es el problema? Porque
no hay diálogo, pero no damos la solución, sí, sentémonos, pero ¿qué se necesita para sentarnos? O sea, entonces, no, fue y fue guiado, impresionante. un paso a paso, fue guiado, primero elógiense, entonces salimos haciendo el rosario, porque el rosario se pasó, ya no se hace inmediatamente en la mañana, sino que se inicia la dinámica, toda la parte de comunicación es con el rosario, imagínense, una cosa orada. Entonces sale en peregrinación y se hace el rosario, y de regreso empiezan ya el diálogo, pero elogiándose. Mujer, dígale todo lo bueno de él, y empieza a la mitad del camino, bueno hombre, dígale todo lo bueno. Entonces, cuando ya llegan a sentarse a la mesita, están más enamorados que un berraco. Un señor decía, es que mi esposa nunca me había dicho lo bueno que yo tenía. Le dijo a Rodri, así estaba emocionado. Siempre es cantaleta y estaban emocionados. Entonces ya cuando, bueno, el segundo paso, que lo primero es el elogio, que eso se va a escribir en el centro y todo cómo se hace. Primero, elogios. Listo. Después, ¿qué nos distancia? ¿Qué hay en mí que nos distancia? Entonces ya le dice, bueno, yo reconozco que tal cosa, la otra reconoce, en fin. Luego, ¿qué a ti, lo que tiene de ti que me distancia? Y nosotros dijimos, bueno, vamos a ver, aquí fue la prueba de fuego. Nada, súper bien. Y ya por último, propósito. Y ya Rodri los hizo hacer una imagen que la grabamos, ¿cierto? Para escribirla tal cual una oración, donde ella se arrodilla y dice, te reconozco como la cabeza del hogar. Mientras esté enganchado a Cristo, yo te voy a obedecer. Y después él se arrodilla y le dice, yo te reconozco como el corazón del hogar. Siempre te voy a escuchar en todo. Te voy a tener en cuenta en las decisiones. No, eso fue una cosa... Va a tocar volver. Sí, literal. Los invitamos en diciembre a vivir un retiro de matrimonio. No, pero vieran ahí la sanación que hubo ahí y una cosa hermosísima. Entonces, claro, después de eso, porque en la obra se les mostró cómo es el paso a paso para el diálogo. Entonces ya no queda ahí, porque lo que hice yo es verdad. O sea, nosotros en esa obra representábamos el diagnóstico el y problema, ya. pero se queda en el problema. Es como cuando usted va al médico, no, si usted tiene una infección, qué pesar. ¿Tenés una infección? Pues sí, yo venía porque tenía infección, pero ¿qué hago? No, pues tenés una infección. Vea, lea qué es la infección, váyase a ver qué lea. En cambio ya se muestra el síntoma, pero cómo es la solución. Entonces la gente visiblemente, hasta después de la obra, Rod dijo, ¿qué les pareció? Y uno dijo, no, vea, eso ya sé qué tengo que hacer. Sin ir al diálogo, decía, mire, no, yo ya sé qué es lo que tengo que hacer. Le dedicaba mucho tiempo al trabajo, en fin, no, Rodri hizo unos cambios geniales, o sea, siempre va a ser muy bueno tener el fundador ahí dando criterios y hablando, fue... Sopló el Espíritu Santo. Uf, pero de una manera... Y después de Dios, nadie como María. Freddy, te comparto una experiencia muy bonita que nosotros hemos tenido en estos dos últimos retiros que vivimos, uno el de septiembre y uno el de octubre. O sea, mi esposo y yo tuvimos el privilegio de hacer esa charla las dos veces. En la primera de septiembre nos encaminamos a lo que decía la charla y nos encaminamos a dar la charla y claro, en el diálogo fue un coge tremendo. Entonces eso sí distorsiona mucho porque realmente el sentido se estaba como de todavía me falta recuperar esto, me falta corregir esto, yo me estoy equivocando en esto. Entonces fue muy duro. Pero en el de octubre, que inclusive Nelson tuve la oportunidad de que él lo estaba dirigiendo, entonces él me dijo, hermano, ¿sabes qué? Atacarlo no desde la charla, atacarlo desde la vivencia de ustedes directamente, como para que se entienda más el diálogo. Y no lo cogí desde la charla, sino que lo cogí desde mi esposa y yo. Ya habíamos visto la charla, y mi amor, ¿en qué estoy fallando yo? Bueno, yo estoy fallando en esto y en esto. Bueno, ¿en qué estás fallando tú? En esto y en esto y en esto. Y empezamos a llevarle de una manera que cuando salimos al momento, Nelson me dijo, ¿explicaste la charla? Y yo, sí. Me dijo, pero es que la gente toda está trabajando, no han preguntado nada. No, hermano, la idea es que salieran embombados porque nos dedicamos todo el rato a explicar el sentido de la charla. O sea, qué rico escuchar que ya le dieron un sentido más a fondo porque así va a ser mucho más constructiva la charla, para que revisen el tema de la charla. No, y así con todo. O sea, realmente así con todo va a tener el sentido muy claro para que no nos vayamos a perder. Qué rico. Así que prepárense porque, mejor dicho, vamos a tener material ahora sí y ya con un piso de esto, reglamento y charlas de retiro, yo creo que ya pues, ya estamos al otro lado, como se dice. ¿Quién como Dios? Nadie.